definición de lo que son pues, las fracturas de cadera en los niños. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la vascularización de la cadera, porque, como dijeron muchos de ellos pues, a lo largo de la charla, una de las consecuencias más significativas que tienen estos pacientes por las fracturas son las necrosis avasculares que se pueden presentar. Entonces, tenemos que tener claro que la vascularización de la cadera en los niños va a venir pues como por dos ramas. Tenemos una rama que es la rama medial y otra que es la rama lateral. Y tenemos que tener presente que estas dos ramas inicialmente van a ir pues como hacia la epífisis femoral, como se ve pues en la imagen de la derecha, pero que a medida que los niños van como creciendo, por así decirlo, la fisis nos va a ser como un tipo de barrera pues, y a largo plazo como la circulación, por así decirlo, va a quedar como más limitado como a la parte del cuello, la parte del trocánter y la parte pues ya más distal, va a ser la parte de la cadera, de la cabeza femoral, pues de la epífisis, es la que va a sufrir como mayor riesgo de necrosis. Lo otro de tener en cuenta es que si bien tenemos un ligamento redondo que puede dar vascularidad a la cabeza, en realidad no es muy significativo. Entonces hay que tener en cuenta pues que la mayor parte de la vascularización va a estar dada pues como por estas dos ramas que vemos acá pues como graficadas. Lo otro que es importante y es lo que nos dijo Viviana es que la mayoría de los niños pues en la cinemática del trauma lo más común van a ser mecanismos de alta energía como vimos en los dos primeros casos, son niños que pueden ser politraumatizados, entonces hay que tener en cuenta que estos niños van a necesitar que ustedes no solamente evalúen o nosotros pues no evaluemos únicamente las deformidades de miembros inferiores que pueden ser quizás las más grotescas y las que más distraigan, sino que hay que hacer un enfoque pues como generalizado teniendo en cuenta pues el ATLS, el ABCD, buscando otras lesiones que sean potencialmente mortales en el paciente y que sean en realidad pues las que nos van a definir el pronóstico de estos niños. Y lo siguiente, que fue lo que nos dijo pues como Vivi, siempre que la historia clínica no nos cuadre, que no tengamos un niño que tenga algún motivo por el cual sospechar que venía como con un dolorcito de cadera, como para pensar que es una fractura patológica y que por eso se fracturó con una cinemática pequeña, hay que tener en cuenta siempre como una opción en estos casos, como en el último, considerar pues como el maltrato infantil y siempre hacer como la interconsulta de trabajo social. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que como vieron en las fotos, en las radiografías iniciales, los niños van a presentarse pues con una rotación externa de la cadera, una ligera abducción, la extremidad va a estar acortada y obviamente pues van a tener limitación pues como con los movimientos, principalmente pues la flexión, la abducción y la rotación interna y obviamente pues el dolor y la deformidad. Lo otro que es importante es que hay que tener en cuenta que los pacientes que tengan fracturas que en realidad no estén muy desplazadas pueden tener unos hallazgos clínicos que sean más sutiles, que lo confundan a uno y lo hagan como pasar por alto como este tipo de lesiones. En cuanto a la radiología, lo importante es hacer una proyección AP y una lateral. Recuerden pues que siempre necesitamos dos proyecciones que sean ortogonales porque podemos tener fracturas que en un plano que se vean pues como alineadas, pero que en el otro plano estén completamente desplazadas y eso nos puede cambiar el pronóstico y el diagnóstico y el plan pues de manejo con estos pacientes. Ya entrando pues como propiamente en la clasificación, entonces la clasificación de Delvet es una clasificación que es descriptiva de acuerdo pues como al sitio anatómico del trauma. Entonces vamos a tener que las Delvet 1 son fracturas que son transepificiarias, que tienen una incidencia menor del 10%. Hay que tener claro que el 50% de estas fracturas se asocian con luxaciones de la cadera y hay unas clasificaciones de Delvet que las dividen en Delvet 1A si la cabeza pues quedó en relación con el acetábulo o 1B si hay una luxación pues como completa de la cabeza o de la relación pues de la cabeza y el acetábulo. Estas fracturas son las que más riesgo de necrosis vascular tienen. En algunas series describen que es casi hasta el 100%, entonces hay que tenerlo claro. Y un diagnóstico diferencial muy importante con estos pacientes va a ser los deslizamientos epifisiarios, teniendo pues en claro que los deslizamientos epifisiarios van a ser de adolescentes pues que generalmente no tienen ese antecedente de trauma tan marcado
y usualmente son niños que venían presentando de larga data dolor en la rodilla y es un cuadro pues que quizás viene un poco más larvado. En cuanto a las del BED2, entonces son fracturas que son transcervicales, son las más comunes, vamos a tener una incidencia hasta del 50%, y estas fracturas tienen un riesgo de necrosis vascular mayor del 50%. Las del B3, que son cervicotrocantéricas pues, o así cervicales, tienen una incidencia entre el 25 y el 35%, con un riesgo de necrosis vascular entre el 20 y el 25% en algunas series. Y finalmente las del B4, que son las que son intertrocantéricas, con una incidencia pues como hasta el 15% y como nos dijo Diego, con un riesgo pues de necrosis vascular que en muchos casos es menor del 10%. En cuanto al tratamiento, pues hay tres cosas que son fundamentales y nos tienen que quedar claros pues, pues como a nosotros los residentes y obviamente pues que es que yo, el objetivo cuando yo quiero hacer un tratamiento de un paciente de estos, sea ortopédico o quirúrgico, es que primero yo tengo que lograr una reducción anatómica por todas las implicaciones en la vascularización que vimos. Lo segundo es que tengo que buscar que la fractura me quede estable y lo tercero es que tengo que buscar minimizar las complicaciones. En la literatura pues hay muchos reportes que dicen pues que idealmente esas fracturas se deberían fijar en menos de 24 horas por el riesgo pues tan alto de las necrosis. Me encontré muchos textos que decían que esto estaba muy estudiado pues en adultos, pero que en niños no tanto, pero en términos generales lo que ellos recomiendan es como fijarlo en las primeras pues como 24 horas por el riesgo. Entonces, cuando hablamos como propiamente de cada fractura, entonces lo primero que hay que tener en cuenta en las del 1 es si yo tengo la epífisis femoral reducida o no. O sea, si me estoy enfrentando a una del 1A, es decir, que está reducida, entonces en ese tipo de pacientes yo puedo intentar hacer una reducción cerrada. En cambio, si me enfrento pues a una que está luxada, que sería una del 1B, pues yo ya sé que de una tengo que entrar con una reducción abierta. En la mayoría de los textos lo que recomiendan es hacer dos abordajes, uno para reducir y otro para fijar la fractura. Y el abordaje que yo voy a hacer para reducir va a depender pues de la dirección en la cual se me haya luxado pues la epífisis femoral. Entonces, en cuanto a las maniobras de reducción, pues esto es un esquema que me encontré de la O y es como la maniobra pues clásica que se tiene que hacer. Yo lo que tengo que hacer es flejar la cadera, tratar de abducirla y rotarla interno y siempre pues estar visualizando con el fluoroscopio que yo logre una reducción satisfactoria. Si yo logro la reducción ya extiendo la cadera y la acomodo pues y sostengo la extremidad para pues, ya hacer la intervención quirúrgica propiamente. En cuanto a qué material de osteosíntesis utilizar, entonces la literatura recomienda pues que en niños menores de 4 años la idea sería usar clavos pues, de Kirchner, usar los pines y en niños mayores de 4 años usar tornillos canulados. Se podrían usar tornillos de 4.0 en niños que estén entre los 4 y los 7 años y tornillos de 5, de 6,5, algunos en mayores de 7 años. Listo. No encontré en la literatura, pues, como si se tenía que hacer con tornillos de rosca total o rosca parcial, pero lo que sí es muy claro es que yo tengo que tener al menos varias roscas que me estén, pues, atravesando, mínimo 3, que me estén atravesando, pues, como el foco de fractura para yo garantizar que ese constructo sí va a quedar estable e idealmente tener dos o tres tornillos, pues, puestos. Una cosa muy importante que nos dijo Diego cuando hizo pues como la intervención es que yo no puedo sacrificar estabilidad de la fractura por no pasar las fisis. Entonces, me tiene que tener muy claro en este tipo de fracturas que son pues que son a través de la fisis, inevitablemente yo voy a tener que atravesar la fisis para poder sostener la cabeza en la posición y esto no puede ser un limitante a la hora de yo hacer pues como la intervención. Lo otro es que se le debe dejar pues el yeso pelvipédico a estos pacientes. Generalmente esta es pues como la posición que se recomienda, 70 grados más o menos como de flexión de la rodilla.
entre 30 y 45 pues de la cadera y que esté ligeramente pues como abducido. Y la idea es dejárselo pues 6 semanas y después de eso se le puede pues como retirar a los pacientes. ¿Hasta qué edad se le ponen yesos pelvimédicos? En muchas partes de la literatura lo recomendaban hasta los 10 años, entonces pues como tenerlo presente. Y lo otro es que en cuanto al manejo ortopédico de las del BET1, se podría considerar realizarlo en pacientes que sean menores de 2 años y que tengan un mínimo de desplazamiento, o sea, que yo lo logré, que la logré como acomodar, está en una buena posición, yo quedo tranquilo pues como con la estabilidad que les dije que es uno de los pilares del tratamiento, lo podría pues considerar, pero en estos pacientes tengo que ser muy acucioso con el seguimiento. En cuanto a las del B2 y 3, mucho de lo que encontré en la literatura sugiere pues hacerle manejo quirúrgicos a todas, incluso a las que están en muy buena posición, por lo que son fracturas que podrían llegar a ser muy inestables, entonces son fracturas que con el tiempo el riesgo que conlleva la inestabilidad de las complicaciones que vamos a hacer más adelante es mayor que el riesgo de operarlo. Entonces, esta es como la razón para considerar quirúrgico en todos los pacientes. Entonces ya lo siguiente que yo tengo que ver es qué quiero hacer, si tengo que hacer una reducción cerrada versus una abierta, que eso lo va a definir qué tan establecido pues, o qué tan alineado tengo la fractura, qué método de osteosíntesis voy a definir y saber que a todos les voy a tener que dejar el yeso pelvipédico las 6 semanas postoperatorias en términos generales. En cuanto a los materiales que voy a usar, en las del BED2 recomendaban pues los tornillos de rosca total pues, o rosca parcial canulados, los pines con la misma indicación que vimos ahora, menores de 4 años los pines y mayores de 4 básicamente los tornillos, en algunas series suben hasta 5. Y en las del BED3, por ser fracturas que son basis cervicales, sugieren que también se podría utilizar placas anatómicas. Y lo mismo pues que les dije ahora, si yo no quedo satisfecho, principalmente pues con las del BED2, de la estabilidad de la fractura, no importa que pase la fisis, es mejor pasar la fisis y garantizar que la fractura me va a quedar estable y después manejar la complicación en caso de que se me presentara alguna lesión de la fisis, que quedarme corto en la fijación y que la fractura sea inestable y que pierda la reducción, porque eso me podría llevar a unas complicaciones mayores. En cuanto a las del BET4, como pues ya dijimos, son fracturas que son intertrocantéricas. La idea en las del BET4 es básicamente usar constructos que son mucho más estables, como lo serían las placas pues, anatómicas o los DHS. En lo que revisé en la literatura, no, en realidad no tenían como ninguna diferencia en cuanto a pues como a los resultados, a los desenlaces usando uno u otro de los sistemas. Ya eso es como preferencia del cirujano y qué tan cómodo se sienta usando ambos métodos de fijación. Y algo pues que nos tiene que quedar muy claro en estas fracturas es hablar pues un momentico de las necrosis vasculares. Entonces las teorías por las que se produce la necrosis vascular van a ser dos. Uno es que hay una interrupción de la vascularización durante el trauma inicial por toda la anatomía pues que vimos en el cuello y en la cabeza femoral. O dos, es que hay un efecto de taponamiento que es secundario pues como a la hemartrosis que se produce en la cadera, entonces ese aumento de la presión colapsa los vasos y eso hace que se interrumpa pues como el flujo. Entonces pues hay ciertos autores que recomiendan en caso pues de que yo no pueda llevar al niño a una fijación temprana, que ya vimos que lo que está pues como recomendado son esas primeras 24 horas, es que hay unos que sugieren que uno podría hacer como una descompresión o hacer como ese drenaje del hematoma para garantizar pues que no tengo como ese otro factor además pues del trauma que tú pude haber tenido pues en la cadera. Entonces, ¿qué factores de riesgo tengo yo para que mi paciente haga una necrosis vascular? Pues uno es el tipo de fractura, ya vimos que las 1 y las 2 van a tener un riesgo más alto pues en comparación con las 3 y las 4. Lo siguiente es qué tan desplazado está, porque pues es claro que mientras yo más desplazado esté, más daño en la vasculatura voy a tener. Y lo otro son los mayores de 12 años, que es muy asociado con lo que les decía, a medida que uno va creciendo, el flujo va siendo pues como menor, por así decirlo, pues como en la epífisis, entonces eso obviamente nos va a aumentar el riesgo. Entonces, ¿qué signos tengo yo que ver en una radiografía como lo sospecho? Que va muy de la mano con lo que nos dijo Hernán.
Entonces lo primero es la osteopenia pues que yo tengo en la cabeza femoral. Voy a presentar esclerosis en esta zona, pues como una fase de fragmentación, se me puede colapsar la cabeza y a largo plazo va a tener deformidad. Esto se puede presentar tan temprano como los 2 meses o tan tarde como al año, pero en términos generales es entre los 7 y los 8 meses que yo voy a empezar a ver eso en el paciente. ¿Y cómo lo sospecho? Es un paciente que empieza, como la niña que vimos en el caso clínico, con un dolor, pues con un dolor y una cojera después de que venía en un proceso de rehabilitación muy satisfactorio. La clasificación pues va a depender de qué tanta área está necrosada, pues las tipo 1 que obviamente son las que mayor riesgo tienen son las que se producen en toda la cabeza, que generalmente es por el daño pues de las colaterales, de las circunflejas mediales, perdón, como antes pues como de que entren al cuello propiamente. Las tipo 2, que son las que se producen en la región metafisiaria, también son por daño pues en la circunfleja medial, pero ya cuando está como en el cuello, en una de sus ramas. Y las tipo 3 son ya propiamente de la lesión pues o la necrosis de la zona epifisiaria, es una lesión parcial, una necrosis parcial, perdón, y va a ser propiamente pues como de los vasos o de las ramitas que nos van a llevar la vascularización hasta esa zona. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en un paciente con una necrosis vascular? Entonces, yo tengo que tener claro, uno, tengo que garantizarle el arco del movimiento a mi paciente, que sea un arco funcional. O sea, yo ya no puedo revertir el hecho de que mi paciente haya hacer una necrosis, pero puedo tratar de que tenga un arco funcional. Lo otro es hacer una contención de la cabeza femoral, es decir, yo garantizar que la cabeza no se vaya a luxar y se quede dentro del acetábulo. Y tres, tratar de que la viabilidad de la cabeza sea mayor, pues sea la mejor posible, pues. Entonces, básicamente el tratamiento es lo que nos dijo Hernán, que es uno, restringirle el apoyo, si le está doliendo, pues obviamente no apoyar, que utilice pues como asistencia para el desplazamiento, podría ser muletas, y lo segundo es retirarle el material, porque en el momento en el que el paciente haga la necrosis o la cabeza se le colapse, el material puede protruir como vimos en la imagen pues del caso clínico, y eso me puede generar lesiones acetabulares pues que podrían ser totalmente prevenibles. ¿Qué otras complicaciones voy a tener? Una coxavara pues como la tenemos aquí en la imagen, que tenga un arresto oficiario pues por la ubicación del material. En algunos casos dicen que el arresto oficiario va muy ligado a la necrosis avascular y que mi paciente presente en uniones. Ya dependiendo pues de la complicación que yo presente, va a ser obviamente pues el tratamiento, ya sea que requiera osteotomías o que requiera pues algún otro tipo de reintervención. Entonces esta es como la reunión que le tenía para el día de hoy. No sé si el profe